registrar los cursos donde ustedes, los cursos que van a llevar en determinado semestre, que en otras palabras, la matrícula, si no, ustedes se matriculan en 5 cursos y uno de ellos por alguna razón no se registró, entonces significa que no se han matriculado adecuadamente. Por lo tanto, el sistema falla, ¿no? Es decir, ¿cuándo el sistema falla? Cuando no hace lo que los usuarios necesitan, ¿no es cierto? O cuando no es apropiado para el usuario. O sea, puede sí ejecutar o realizar las tareas del usuario, pero el usuario por sus características quizás se le hace complicado trabajar, ¿no? Entonces, es importante realizar un análisis de requisitos o análisis de tareas, ¿no? A los requisitos lo vamos a llamar nosotros tareas, ¿ya? Las tareas que el usuario va a realizar. ¿Qué es una tarea? Una tarea es una actividad necesaria para conseguir un objetivo. Es una tarea. Pueden ser actividades mentales como actividades físicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú quieres, digamos, hacer el check-in en un hotel, ¿no? Has viajado por paseo o por negocios o por trabajo a determinado lugar y tú te acercas al hotel, ¿no? Y ¿hacia dónde te vas? Te vas hacia ¿no? Hacia la recepción, ¿no? Si hay personas esperando, esperas tu turno. Una vez que ya han atendido a todas esas personas y ha llegado tu turno, eh, el recepcionista te va a preguntar algunos, ¿no? Te va a preguntar qué es lo que desea, tú le vas a decir, bueno, deseo una habitación. ¿Qué tipo de habitación? ¿Una habitación ejecutiva? ¿Una habitación simple? Bueno, está solo, ¿no? O sea, una habitación, una cama suficiente, ¿no? Que tenga lo fundamental, ¿no? Un baño, quizá un televisor, ¿no? Y bueno, te va a dar los precios, ¿no? Te va a decir, bueno, cuesta tanto, sí, voy a entrar, me voy a registrar, registras tus datos, etcétera, etcétera. Todo eso es una tarea. ¿Cuál es la tarea? Realizar un check-in ¿no? O registrarte en un hotel, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu objetivo? Justamente eso, registrarte en el hotel, ¿no? ¿Ya? Para eso has realizado diferentes acciones, tanto mentales como físicas, ¿no? Una acción es otra cosa que cada paso que uno realiza para conseguir o el objetivo que estamos buscando con la tarea. Es decir, para ejecutar la tarea, vamos a tener que realizar una serie de acciones. ¿Cuáles son las acciones que ustedes realizan para matricularse? O sea, vas a matricularte. ¿Qué acciones realizan? O sea, la tarea es matricular, ¿no? Matricularme, ¿ya? ¿Qué tareas se ejecutan? Ustedes, bueno, ustedes que usan el Zoom, ¿qué tareas se ejecutan? ¿Qué tareas no? Disculpen, ¿qué acciones se ejecutan para matricularse? ¿Nadie? Bueno, habrá que llamar entonces. Cualquiera. Iago Evangelista, creo que es. Iago. Iago Evangelista. ¿No está? No está. A ver. José Luis Tenorio. No hay José Luis. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa? A ver, otra vez Fabricio, que le llamé más temprano. Fabricio Pizarro. Sí, profesor. Ya, ¿qué tareas tú, qué acciones realizas
cuando te vas a matricular. En primer lugar, ¿qué objetivo buscas al momento de matricularte? ¿Cuál es el objetivo de esa tarea? La tarea es matricular, ¿no? Buscar secciones que estén disponibles respecto ¿Ese a es el objetivo? Bueno, registrarme en esas secciones. Registrarte en los cursos que vas a llevar en el semestre, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y a qué acciones realizas para...? Primero, iniciar sesión en la plataforma con mi contraseña y usuario. ¿Ya? Después, verificar qué secciones están disponibles para esos cursos y ¿Ya? matricularme. Y de ahí, Bueno, una vez que ya elegí las secciones, esperar a la confirmación. ya. Bueno, te obviaste la elección de cursos. O sea, ¿no? Que era lo más importante, ¿no? Ya, gracias, Fabricio. O sea, ahí su compañero nos ha dado algunas acciones que debe realizar. Primero, obviamente, acceder al sistema, ¿no? Ingresando su nombre de usuario y su contraseña. Luego, consultar los cursos que están disponibles, tanto como sus horarios, como los profesores que dictan y cualquier otra información importante, ¿no? O sea, los cursos que están disponibles. Luego, elegir los cursos de su preferencia, seleccionar los cursos y hacer, obviamente, ejecutar la acción de matrícula. O sea, me imagino hacen clic matricular, ¿no? Si todo ha salido bien, ¿no es cierto? Debe haberse emitido, pues, la ficha de matrícula, ¿no? La ficha de matrícula es la evidencia de que te has matriculado, ¿no es cierto? Ya, todos esos son los pasos. Y esa narrativa que dijo su compañero se le conoce como escenario, ¿ya? Esa narrativa es un escenario. Es decir, toda la narrativa que hizo, ese es un escenario, que puede incluir actividades físicas, como hace un momento comenté, el hecho de que para registrarte en un hotel tú tienes que hacer una cola, esperar, ¿no? Conversar, son actividades físicas, ¿no es cierto? Todo eso es un escenario, ¿ya? Y les comento esto porque en el segundo entregable se le está pidiendo a ustedes un escenario, ¿no? O sea, que escriban ustedes 3 escenarios, ¿ya? Es decir, primero tienen que identificar 6 tareas. Dos sencillas, 2 fáciles, 2 difíciles y 2, digamos, término medio, ¿no? ¿Ya? 2 tareas moderadas, ¿ya? 2 tareas moderadas, de los cuales van a elegir 3, una difícil, una moderada y una fácil. Y de esas 3 van a tener que diseñar, ¿no? O describir esas 3 tareas, el escenario correspondiente. Es decir, por ejemplo, eligieron el Zoom, ya, una tarea difícil, matricularse, bueno, ya, ahí ponen qué es lo que, las acciones que realizan o el escenario para realizar esa tarea, ¿no? Si ha sido otro sistema X, igual, ¿no? ¿Ya? Entonces, y para cada escenario, obviamente hay que diseñar también, o para cada tarea más que escenario, para cada tarea hay que diseñar un boceto de su primera interfaz, ¿no? Que tiene que ser a papel y lápiz, o sea, dibujan ustedes, ¿no? Dibujan, le toman una foto y eso lo adjuntan al informe, ¿ya? Entonces, su proyecto debe ser lo suficientemente complejo. O sea, si es muy sencillo, se le va a hacer difícil conseguir esas tareas, ¿no? Mientras tenga más actividades, mejor, porque va a tener más posibilidades de elegir más tareas y obviamente diseñar mejores interfaces o más completas, ¿no? Ya, entonces, es lo que van a hacer en este entregable, ¿ya? Aparte del análisis de tareas que luego les voy a explicar, ¿no? Ya,
esa es una tarea, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es el análisis de tareas, que no es otra cosa que el análisis de requisitos, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos diseñar la interfaz adecuada. Existe una infinita variedad de usuarios y tareas, o sea, no todos los usuarios son los mismos, ¿no? Y las tareas que realiza también cada usuario va a depender de, ¿no? Del caso en particular, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, las matrículas en San Marcos, o sea, no es igual a matricularse, digamos, en otra universidad, ¿no? En otra universidad debe tener otras características, ¿no? O sea, ya propias de su universidad, ¿no? ¿No es cierto? O sea, en San Marcos hay cierta peculiaridad. No es así, o sea, es diferente, ¿no? Por eso dice que las guías de diseño no son exactas para todas las circunstancias. O sea, no. Si bien es cierto, las guías de diseño nos van a ayudar a nosotros. ¿Qué es una guía de diseño? Son unas guías en donde te van a dar recomendaciones directivas de cómo diseñar tus interfaces, que están basados en los estándares, en los principios de usabilidad, ¿no? Son guía de diseño, te dice qué tipo de letras, qué colores, cómo tienen que ser los botones, etcétera, etcétera, en qué circunstancias usar una u otra cosa. ¿Ya? Son guías de diseño, que nos van a ayudar bastante, no digo que nos sirvan, nos ayudan bastante, pero no podemos aplicarlo como una receta que va a funcionar igual para todos, ¿no? No funciona para todos igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los usuarios varían, ¿no? Incluso puede ser un mismo sistema, vamos a suponer un sistema, ¿no? Un sistema de matrícula, pero los usuarios cambian de universidad a universidad, ¿no? Y también, obviamente, las políticas de la universidad. Por ejemplo, en San Marcos no se cobra matrícula, ¿no? En cambio, en otras universidades cobran matrícula, cobran por crédito, ¿no? Entonces, puede ser por crédito, por semestre, hay universidades que te cobran por crédito, universidades que te cobran ya por ciclo completo, ¿no es cierto? Quizá algunos te cobren por curso, entonces va a depender de cada circunstancia, de cada realidad. Entonces yo no voy a decir el sistema de matrícula de San Marcos va a ser igual al de la UNI o igual al de la Universidad del Pacífico o la Universidad de Lima, ¿no? O la Universidad Católica, ¿no es cierto? Son realidades diferentes y por lo tanto tienen características propias, ¿ya? Nos ayuda, sí, pero no necesariamente son exactas. Ahora, si nosotros desarrollamos una aplicación para ser de uso internacional, es decir, por ejemplo, la aplicación va a trabajar para el Perú, pero luego lo quiero vender para el mundo árabe, no es lo mismo, ¿no? O sea, los usuarios en Arabia, en primer lugar, tienen ciertas características culturales que los hacen que trabajen diferente. Por ejemplo, ¿cómo escribimos nosotros de izquierda a derecha? ¿Cómo escribe un árabe? Como sabrán ustedes, de derecha a izquierda. Esa diferencia es obviamente, cambia completamente la interfaz, ¿no? O sea, de derecha a izquierda, la escritura en otra dirección. Aparte de que hay otros elementos, aparte del idioma, ¿no? Y otros elementos culturales, ¿no? No es cierto. O sea, por ejemplo, si ustedes usan como icono una mano izquierda, podría significar un problema porque para ellos es un insulto, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, tenemos que conocer al usuario, en primer lugar, su cultura, todo lo que corresponde, como ya hemos comentado en la clase hace un momento, pero también las tareas que realiza el usuario, ¿no? Las tareas que usted, por ejemplo, en un sistema de matrícula, un sistema de gestión, yo he visto en otros sistemas que cuando se matriculan aparece la lista de sus cursos, ¿no es cierto? Y las notas, ¿no? Las notas. Y en el Zoom también es parecido, pero la diferencia en que en esos sistemas aparecen todas las notas, ya las notas están preestablecidas, ¿no? No como en San Marcos, cada profesor, por ejemplo, hay profesores que ni toman examen, ¿no? No es cierto, simplemente registran, ¿no? Toman proyecto, ¿no? La calificación es el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, en esas universidades está más normal, o sea, está más, eh, dice que tiene que tomarse 5 evaluaciones y todo tiene que estar registrado, ¿no? No es cierto.
y cada uno ya viene con su peso correspondiente, o sea, ya está más normado ese tema de la calificación, ¿no? No hay hay un estándar, en cambio, en San Marcos no necesariamente, ¿no? Se ha querido, porque antes era simplemente para llenar las notas, era promedio. Ahora ya han puesto 3 notas, ya por lo menos hay algo, ¿no? O sea, evaluación continua, examen parcial, examen final, pero en evaluación continua ya hay profesores que simplemente te ponen una nota, duplica un examen, o es nota de proyecto, o son notas de prácticas, notas de laboratorios, entonces hay una variedad de notas ahí que no es obligatorio registrarlas una por una, pero en otras universidades sí todas las evaluaciones tienen que registrarse, ¿no? Entonces te dan cuenta, ¿no? Cada realidad tiene sus propias características propias, ya sea del usuario o políticas de la organización, ¿ya? El ejemplo que yo les dije del sistema de colas, ¿no? ¿Se acuerdan? Más temprano, ¿no? Le hablé del sistema de colas. Lo digo porque tuvimos una experiencia en donde sí, no funcionó. No funcionó, los usuarios decidieron no utilizar el sistema de colas. ¿Quién eran los usuarios? Obviamente el administrador del banco, de la agencia, ¿no? Se fue a implementar ese sistema, fue en Huánuco, ¿no? Ese sistema de colas. ¿El sistema de colas en qué consiste? Eh, en darte un ticket que te va a indicar el turno en el cual tú vas a ser atendido, ¿no? En caja, ¿no? Y te va a decir qué caja tienes que ir y tú estás ahí atento a una pantalla que te aparece el número de ticket y la, ¿no? Y la pantalla. Ya eso mismo, eso ya hace una diferencia. Por ejemplo, si nos vamos a Interbank, ya que estamos hablando de Interbank. En Interbank existen diferentes tipos de usuarios, ¿no? ¿No? Tienes el usuario que es cliente del banco. ¿Quién es el usuario cliente del banco? Es aquel que tiene una cuenta de ahorros o tarjeta de crédito, ¿no? Ese es el cliente del banco, ¿ya? O sea, tiene una relación con el banco, de alguna forma, ¿ya? Ahora, dentro de los clientes también categorizan ellos. Hay clientes Platinum, digamos, ¿no? Algo así, ¿ya? En donde son clientes que tienen que ser atendidos prácticamente de forma inmediata. Entonces, ellos están registrados como clientes muy importantes, ¿no? Entonces, esos clientes tienen que ser atendidos. O sea, ni bien llegan al banco, o sea, casi no deben esperar, ¿no? O sea, si todas las cajas están ocupadas, la primera caja disponible, ahí tendría que aparecer en el televisor, señor Juan, ya, tiene que acercarse. ¿Por qué? Porque pues, él tiene un trato preferente por, digamos, por la cantidad de dinero que tiene depositado en el banco. Entonces lo considera un cliente muy importante. Hay otros clientes menos importantes para el banco, pero igual son clientes, que ya son clientes normales, digamos, ¿no? Ellos sí también tienen una preferencia con respecto a los no clientes, porque puede haber no clientes, ¿no? Que son los que van a pagar, por ejemplo, un recibo y dice, o hacer un depósito, ¿no? O alguna transacción que no te exige necesariamente ser cliente del banco, ¿no? De ese usuario, por ejemplo, que no es no cliente, entonces va a tener menos preferencia que el cliente, ¿no? El cliente va a tener una mayor preferencia, es decir, vamos a suponer, el sistema te atiende 4 clientes y luego un no cliente, luego otros 4 clientes y luego un no cliente, o alguna forma de atención, ¿no? Entonces, un cliente es atendido más rápido que un no cliente y un cliente Platinum muy importante es atendido más rápido que un cliente normal. Entonces, son políticas, ¿no? Eso no hay en el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación, cliente o no cliente tienen la misma preferencia. ¿Se dan cuenta ya? Y el hecho mismo de las políticas es diferente, ¿no? O sea, si tú eres cliente del Banco de la Nación, igual, ¿no? Te atienden igual que un cliente que no es del Banco de la Nación, ¿no? Entonces cambian, ¿no? Cambian las circunstancias. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? O sea, no hay que aplicar como una receta un sistema sobre otro. O sea, no necesariamente funcionan idénticos, ¿no? Aparte de que también hay ciertas características que hizo de que el sistema no funcionara por la idiosincrasia y por las circunstancias propias de esa localidad, ¿no? No sé si habrá alguna agencia donde sí esté implementado, pero la mayoría de las agencias a los que yo he ido, por no decir todas las que yo he ido,
no hay, el sistema de cola está presente, pero no se usa, ¿no? No se usa porque los administradores de las agencias consideraron de que no era, les dificultaba más bien sus tareas. Entonces la gente ahí hace cola y es atendida por orden de llegada, ¿no? Punto, se acabó, ¿no? El sistema de cola está de adorno. ¿Y por qué está de adorno? Porque no se tuvo en cuenta ciertas características, ¿no? De los usuarios, ¿no? Y esto les cuento porque justo en ese proyecto se fue a implementar o a poner puesta en marcha ese sistema de colas en la agencia de Huánuco, en la ciudad de Huánuco. Y justo coincidió con la época de pago de pensiones y el pago a un programa que había en esa época, que era el programa Juntos, que se le da dinero a personas en condiciones de extrema pobreza, con la condición de que sus hijos vayan a estudiar. No sé si seguirá habiendo ese programa, pero eso fue durante el gobierno de Toledo, ¿no? Toledo dio ese programa, el programa Juntos, que lo continuó Humala, y no sé si ya PPK y Dina lo mantengan, ¿no? No sé, ¿ya? O Pedro del Castillo, no sé si lo habrá mantenido, pero en ese tiempo había. Entonces, ¿qué es lo que pasó, no? Se puso el sistema de colas y resulta que en vez de mejorar la atención más rápida, la gente se empezó a amontonar más y comenzó a ver, demorar más la atención, o sea, cosa que no se buscaba, ¿no? La idea de una herramienta es mejorar los procesos, en este caso mejorar el tiempo, ¿no? El tiempo de atención, que el usuario salga más contento del banco, ¿no? Sin embargo, fue lo contrario, hubo más cola, hubo más aglomeración de gente, más problemas. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué creen que hubo eso? ¿Qué es lo que pasó? Sucedió pues que obviamente, en primer lugar, era una mayor cantidad de gente. O sea, si tú vas al Interbank, hasta café te puede servir, ¿no? Y hay poca gente, ¿no? No hay esa aglomeración tremenda, ¿no? No tienen muchos clientes. Segundo, los usuarios, las características de esos clientes es muy diferente, ¿no? ¿No? Eh, Interbank tiene agencias en las ciudades importantes, las ciudades principales del país. No tiene agencias en zonas rurales, no tiene agencias donde sus usuarios son gente sin cultura financiera, ¿no? ¿No? O sea, hay una brecha tremenda, ¿no? O sea, en ciudades y gente que tiene cultura financiera, entonces no hay mucho problema en ese sentido. Pero en el caso del Banco de la Nación, siendo la caja del Estado, es la caja del Estado, donde se paga pues a los trabajadores del Estado, ¿no? Militares, policías, enfermeras, médicos, personal de limpieza, profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los lugares donde hay una sola oferta bancaria, también hay gente que tiene su cuenta de ahorros, incluso tarjeta de crédito, pero eso se aplica para los lugares donde el único banco es el Banco de la Nación. Entonces, tú vas a encontrar localidades donde ni siquiera hay luz, pero tienen motores, grupo electrógeno, donde el banco está funcionando ahí. Y no hay internet, tiene un radar ahí, una antena, ¿no? Una antena que permite captar internet, una antena satelital, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo he ido a algunas agencias, como por ejemplo el que está en el Estrecho, frontera con Colombia arriba, ¿no? No había más bancos ahí, ¿no? O el que está en Caballococha, cerca a Brasil, otro que es, digamos, Purús, que está por más abajo, por Madre de Dios, hay una puntita. O sea, son lugares que solo llegabas por río o por avión, ¿no? O sea, avioneta, ¿no? O hidroavión incluso, ¿no? Porque ni siquiera tienen ellos un aeropuerto, sino el avión aterrizaba en el río. Entonces uno, ibas a hacer un trabajo allá, tenías que irte con hidroavión y llegabas ahí. Y había un único hotel y que era todo de madera y la luz se iba a las 10, o sea, no había luz en todo el día, con el motor
la municipalidad había puesto un motor ahí, que la luz era de 7 de la noche hasta las 10 de la noche, ahí se cortaba la luz, ¿no? Y en la mañana, para que los planchar la ropa o los chicos vayan al colegio, la luz había desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ¿no? Y de ahí se iba, ¿no? Entonces, en esos lugares, en esas condiciones, estaba el Banco de la Nación. Entonces, los usuarios son diferentes, ¿no? Yo recuerdo en Purús, el administrador estaba con su machete al costado, ¿no? Porque la gente era, sí, era complicada, ¿no? ¿No? Tú veías, era el medio oeste, ¿no? Había varios madereros y extractores de oro que andaban con la pistola ahí en la cintura, ¿no? O sea, ni siquiera pelearte con ellos, ¿no? O sea, ¿no? O sea, estaba en un lugar remoto y tú, bueno, tenías que tener cuidado, ¿no? No te metes con nadie, nadie se mete contigo, ¿no? ¿No? Los mismos policías te decían, no, tú tranquilo, no, mientras tú no te involucres con ellos no vas a tener problemas, ¿no? ¿Y cuántos policías habían? Eran 2 o 3 policías, ¿no? Y imagínense, ¿no? Ya, entonces, es otra juntos, ¿no? Creo que es 200, 300 soles. Y, y obviamente había muchos que eran analfabetos y no sabían leer la pantalla, ¿no? O sea, no tenían idea de lo que le estaba. Entonces el administrador del banco dijo, bueno, hagan su cola en una caja aparte, ¿ya? Ellos tuvieron una caja exclusiva para el pago de ellos, ¿no? Y también coincidió justo con el pago de pensiones. Y los viejitos, muchos no tenían problemas de visión, no veían bien el ticket, no veían la pantalla, ¿no? Y cuando se sentaban a esperar se quedaban dormidos, ¿no? O sea, ¿no? Muchos se quedan dormidos y aparecía el ticket no te dice número tal, no te habla nada, simplemente aparecía el número. Y el viejito seguía durmiendo, ¿no? Nadie le pasaba la voz. Pasaba 15 minutos, el viejito abría los ojos y hacía escándalo. ¿Por qué? Porque ya, bueno, había pasado su turno y había que, no, ya, atiéndame, ¿no? Ya todo un problema, ¿no? El administrador se hartó y dijo, no usamos el sistema, ¿no? No nos sirve el sistema, llévense su sistema. Yo voy a hacer mi informe de que no, el sistema no sirve, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? El sistema falló porque no era apropiado para los usuarios, no era apropiado. O sea, los usuarios tenían ciertas características que no se había considerado y realmente no se recomendaba en ese caso, en esas agencias, usar la aplicación. Entonces, el administrador es el dueño de la agencia, se podría decir, o sea, es el que decide, ¿no? Si se usa o no se usa. Él dijo no se usa y tomó fotos, tomó videos, o sea, la evidencia de que generó todo un problema, dio su informe para obviamente, ¿no?, liberarse de responsabilidad, ¿no? No es que él yo soy rebelde y no uso, no, simplemente mostró la evidencia y su responsabilidad como administrador de agencia era justamente dar un servicio adecuado a los clientes, ¿no? O usuarios en general, ¿no? Era mejorar la atención, ¿no? No fastidiar. Entonces, la herramienta que le enviamos, una herramienta que en vez de mejorar la atención, la empeoró, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es importante tener presente, ¿no?, ciertas características, ¿no?, ¿no?, del caso, ¿no? De las circunstancias que rodean a la aplicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente una de las premisas de cualquier aproximación con la que abordemos el diseño es conocer al usuario, ¿no? O sea, hay que conocer, ¿no? Hay que conocer. No, un sistema de un banco no necesariamente tiene que coincidir con otro banco. O sea, puede ser la misma tarea, pero no necesariamente el mismo usuario. Entonces va a haber una variación, ¿no? Entonces hay que conocer al usuario, ¿no? Hay algo que se conoce como cultura organizacional, ¿ya? La cultura organizacional. Y eso varía de lugar a lugar, ¿no? Por poner un ejemplo, los profesores. Yo soy profesor, pero no, también hay que ser críticos, ¿no?
Hay profesores en la universidad que hacen lo que quieren, ¿no? ¿No? O sea, faltan, llegan tarde, ¿no? No cumplen con las fechas, hay capacitación, no asisten a las capacitaciones, no tienen tiempo, son personas, dicen, muy ocupadas, ¿no? Hay reuniones, no asisten a las reuniones, porque es San Marcos, ¿no? Pero esos mismos profesores enseñan, por ejemplo, en una privada. Vieran, en la privada de profesores cumple todo, es puntual, no falta, asiste a las reuniones, si hay capacitación, se capacita, ¿no? Sin embargo, en San Marcos no hace eso. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional es otra, ¿no? En el otro lado están más ordenados, en San Marcos, bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Igual son los trabajadores, ¿no? El trabajador, por ejemplo, en el caso de San Marcos, salen a las 4 y ya a las 3:30 están cerrando, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? O hay una celebración por el aniversario de San Marcos, todos se van y nadie atiende, ¿no? Entonces, esa es parte de la cultura organizacional, ¿no? El problema, por ejemplo, implementar el cero papel en San Marcos ha sido complicado porque la gente está acostumbrada a la papelería. Por ejemplo, ¿no? Nosotros llega un momento en que nos dicen que las notas íbamos a llenarlo en la plataforma, pero sin embargo, nos exigían firmar el acta, y para firmar el acta uno tenía que imprimir las notas y llevarlo firmada, impresa las notas para que ellos lo archiven. Y luego ellos imprimían el acta y teníamos que firmar el acta. O sea, a pesar de que ya había sido digitalizado, había que hacer todo ese procedimiento porque necesitaban el papel, ¿no? La firma en el papel. O sea, ya todo un problema, ¿no? Todo un problema. ¿No es cierto? O sea, la cultura organizacional acostumbrada al papel no te, no, permite implementar completamente el cero papel, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? El cero papel. Por ejemplo, ¿no? A veces a los profesores les dan un bono informático cada año y tienes que rendir cuentas. ¿Por qué no ponen una plataforma donde tú en PDF subas, ¿no? los comprobantes de que has usado ese bono para ¿no? Rendir cuentas? No, tienes que imprimir la boleta, hacer una carta impresa, firmar y dirigirte físicamente a la Dirección General de Administración, entregar esa documentación para que ellos te hagan un cargo que ya rendiste cuenta. O sea, papel y más papel, ¿no? ¿No es cierto? Cuando ustedes hacen un pago, ¿qué les piden? Cuando hacen, por ejemplo, van a sacar su carnet universitario, ¿qué les piden? ¿Que lleven qué? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Qué les piden? Pues, ¿qué les piden cuando... Heidi Carhuaricra, ¿estás? ¿Ya se durmió? Sí, profesor. ¿Qué te piden? O sea, ¿qué les piden, por ejemplo, para cuando van a sacar un duplicado de carnet universitario o vas a sacar el carnet del año, ¿no? ¿Qué te piden? ¿Será el DNI o el código del alumno? No, pero ¿qué documento te piden que tú entregues? El comprobante. El voucher, ¿no? El comprobante de pago, ¿no es cierto? Ya. Yo me pregunto, ¿para qué? Se supone que eso debe estar digitalizado, debe estar ordenado. O sea, el banco debería enviarte un informe, un reporte, si es en tiempo real, mejor. Con todos los que han hecho el pago, ¿no? Tú con realizar el pago ya debería ser suficiente, como ocurre en otras universidades, ¿no? Tú realizas un pago y ese pago ya está registrado en el sistema. Entonces, suficiente con ir al banco y pagar. Ya se registró. Está registrado ya. ¿Para qué vas a llevar un papel? ¿Para qué vas a llevar un voucher? ¿No es cierto? ¿No? Ya está registrado. Pero sin embargo, en San Marcos todavía seguimos. ¿Y qué pasa, no? Se pierde el voucher. ¿Y qué? Por eso tú tienes que sacarle copia con cargo, porque ellos lo pueden perder y decir, no, no has pagado, ¿no? ¿No? Entonces, es todo un caso, todo un problema, ¿no? Ese se llama la cultura organizacional, que afecta también a los usuarios en el sentido de cuáles son sus valores, cómo son sus conductas, ¿no?
Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando analizamos las tareas, tenemos que analizar lo que el usuario va a realizar con la aplicación, ¿no? Sabiendo de que una tarea es un trabajo significativo, una unidad significativa de trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, una tarea podría ser eh, matricularse, una tarea es abrir una cuenta bancaria, una tarea realizar un retiro, realizar un depósito, recargar mi tarjeta del Metropolitano, ¿no es cierto? Son tareas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de matricularse, eh, que es una tarea, la matrícula como tarea, también puede estar formado por acciones que son en sí mismas tareas. Por ejemplo, para matricularte, ¿qué necesitas? Primer paso, ingresar al sistema. Para ingresar al sistema tienes que loguearte, o sea, tienes que ingresar tu nombre de usuario, tu contraseña y login, ¿no? Eso es una tarea también. O sea, loguearse es una tarea. ¿Cuál es tu objetivo de loguearse? Entrar al sistema, ¿no? Entonces, pero es una acción también que forma parte de otra tarea más grande, ¿no? Entonces, una tarea puede tener acciones y cada una acción podría ser también una tarea, ¿no? Bien, cuando hacemos análisis de tareas, tenemos nosotros que analizar la forma como las personas realizan sus trabajos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el caso de la matrícula, ¿no? O sea, ¿qué acciones realizas tú para matricularte? ¿No? O sea, ¿qué acciones? ¿Qué es lo que haces? ¿No? ¿No? ¿Sobre qué objetos o sobre qué, ¿no? Herramientas actúas? ¿No es cierto? En este caso, bueno, tienes ficha de matrícula, tienes historial académico, son, ¿no? Elementos, objetos sobre los cuales tú interactúas, horarios, ¿no? Etcétera. Y quizá, pues, también necesitas conocer, ¿no? Alguna información para realizar esa tarea. ¿Qué necesitas conocer tú para matricularte? O sea, ¿qué información necesitas para matricularte? ¿Qué necesitas conocer para poder matricularte? ¿Qué necesitas? Esta matrícula ha habido gente que, por ejemplo, ahorita éramos 31, creo, y ya somos 44. Ha habido 13 matriculados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué han hecho 13? Recién se han matriculado. No es que se hayan matriculado en otro grupo, ¿no? Sino simplemente no se habían matriculado. ¿Por descuido? ¿Mm? ¿Por irresponsabilidad? ¿Por qué no se matricularon? ¿Mm? A ver, díganme, no sé, ustedes díganme. Ya, ya. Bueno, claro, hubo problemas de ese tipo. El último, por ejemplo, no tenías la información sobre si te podías matricular o no. Quizá el profesor te dijo tu nota, pero todavía no estaba ahí, pues, en el sistema. El sistema necesitaba saber cuál era la nota para poder matricularte o no. En el caso del examen aplazado, se retrasó demasiado, ¿no? ¿No es cierto? Se necesitaba conocer el promedio. Se necesitaba saber si habías aprobado o no habías aprobado, ¿no? ¿No es cierto? Si habían aprobado o no. Entonces, esa es información útil. O sea, para matricular necesita en primer lugar los cursos que están habilitados para poder matricularte, ¿no? ¿Qué curso tú estás habilitado para poder matricularte? ¿No? ¿Y eso dónde aparece? Tú para poder matricularte, ¿qué necesitas tener primero? La prematrícula, ¿no es cierto? ¿No? La prematrícula. ¿Qué es la prematrícula? Es el listado de cursos que están habilitados para poder matricularte. En otras palabras, cursos que tú has cumplido todos los prerequisitos, ¿no? Ya tienes, ya sabes qué cursos puedes matricularte. ¿Qué más necesitas saber? Horarios, ¿no? Horarios, ¿no? Horarios, para poder, ¿no? Hacer mi horario, ¿no? O sea, qué cursos no se cruzan para poder matricularme. Eh, Aparte de horarios, necesito saber de repente el número de créditos para saber si puedo o no puedo llevar ese curso o si llevo ese curso excede la cantidad de créditos límite, ¿no?
profesores que dictan, porque sí, hay gente que tiene preferencia sobre un profesor sobre otros, ¿no? E incluso hay profesores que son evitados, ¿no? O sea, ¿qué profesor no debo yo, o sea, no debo matricularme, ¿no? Entonces, hay información que son necesarias para que te puedas matricular, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Y también, obviamente, tu turno o fecha de matrícula, ¿no? Eso necesitas saber, si no, de repente se te pasa, creo que dividen ustedes según su promedio ponderado, ¿no? Según el ranking, en qué horario se pueden matricular, ¿no? ¿No es cierto? También eso es importante conocer. Si no saben en qué horario, van a tener problemas, ¿no? ¿No es cierto? Bien. Acá hay un ejemplo de un análisis de tareas así, donde nos vamos a responder esas preguntas, ¿no? Supongamos que quieren ustedes ver una película, ver una serie, es decir, usar una aplicación de streaming, ¿no? Como Netflix, Prime Video, Disney, HBO Max, Amazon Prime, ¿no? ¿No? O el Prime Video es el Amazon Prime, ¿no? ¿No? Quieren utilizar. Entonces, acá tendríamos que preguntarle. En primer lugar, sabemos quiénes son los usuarios. Los usuarios es cualquier persona que quiere ver una película, una serie. ¿No es cierto? O sea, cualquier persona, cualquier edad, ¿no es cierto? Cualquier sexo, cualquier nivel educativo. Acá es cualquiera, ¿no? Cualquier persona. ¿Qué quiere realizar el usuario? Ver una película o una serie, ¿no es cierto? Ese es un objetivo, ¿no? ¿No? Que en sí es una tarea, ¿no? Descargar una película o una serie. Tú puedes descargar la película, sí puedes descargar en tu móvil, ahí tienes la película descargada, pero para verlo tienes que usar la plataforma, ¿no? O sea, está encriptado que tú no puedes descargar eso. Es más, la ubicación es difícil de encontrar, pero necesitas la plataforma para poder ver, ¿no? Esa película o serie. Entonces, esos son los objetivos, ¿no? Dos tareas, ver una película y descargar, ¿no? ¿Qué información necesitas para poder ver una película o descargar una película? ¿Cuál es la información? Bueno, en primer lugar, ver el listado de películas o series, ¿no? Ver en un listado, ¿no? O sea, qué películas. Saber qué películas están disponibles para poder ver. No, horarios no es necesario porque tú puedes ver en cualquier hora, ¿no? En este caso, no, el horario no es importante. E información adicional, ¿no? Como por ejemplo, quién es el director. De repente hay gente que tiene preferencia sobre determinado director y mucha confianza, sabe que ha hecho buenas películas y le gusta su estilo, ¿no? Por ejemplo, de repente a usted le gusta el estilo sangriento, donde hay muertes, peleas, ¿no? Entonces de repente les gusta Tarantino, ¿no? Tarantino tiene películas de ese estilo, ¿no? No, de repente le gusta lo que es un poco misterioso, sombrío. Tim Burton, ¿no? Es otro director que tiene ese estilo, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? De repente quieren algo más ligero, o algo histórico, ya depende, ¿no? Bueno, y si no tienen un director de preferencia, de repente tienen un género, le gustan las películas de acción, le gustan las películas románticas, le gustan las películas históricas, un género, ¿no? El género, ¿no? Comedia, ¿no? O quizás, pues, un actor, ¿no? O actores, les gusta su forma de actuar o tienen alguna preferencia. El año que ha sido también, quieren saber qué año fue, ¿no? Hay versiones de películas, por ejemplo, hay una película del año tal, por ejemplo, en el caso de King Kong hay 3 versiones, creo. Sí, 3 versiones, ¿no? Una del año 1930, otro más o menos de los 70, 80, no recuerdo bien, y el último de los años 2000, ¿no? ¿No? O sea, hay 3 versiones de King Kong, ¿no? Entonces, de repente tú estás buscando la versión del año tal, ¿no? ¿No? Lolita, que es otra película, tienes uno de los años 50, me parece, y tienes la versión, pues, bueno, de la década del 2000, 2000 tanto, ¿no? Entonces son versiones, ¿no? ¿Ya? Te interesa a ti saber esa información para poder decidir, ¿no? Ahora, también la duración, ¿no? Tengo una hora para ver algo y quiero aprovechar viendo mi serie. Si la serie dura 40 minutos,
bien, no hay problema, pero si te dura más tiempo, ahí sí habría problemas, ¿no? La lista de películas, esa es la información, ¿no es cierto? La información. Ahora, ¿qué acciones debes llevar a cabo para ver una película o serie? ¿No? Por ejemplo, revisar la lista de películas o series, o sea, identificar qué película o serie vas a ver, seleccionas las películas y clic en ver. Listo, se acabó, ¿no? Son las acciones que vas a realizar. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo podemos aplicar el análisis de tareas, ¿no? ¿No? En nuestra aplicación. Entonces, en primer lugar, tienes que hacer un listado de las tareas que va a realizar el usuario. O sea, ¿qué quiere realizar el usuario con su sistema, ¿no? ¿Qué quieres realizar con el Zoom? Quiero matricularme, quiero consultar mis notas, quiero consultar cualquier otra información, ¿no? Quiero consultar mi asistencia, ¿no? Eh, ¿Qué información necesitas? Ya, bueno, necesitas, por ejemplo, para ingresar al sistema, tu nombre de usuario y tu contraseña. Sin eso no puedes entrar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué acciones realizas, por ejemplo, para matricularte ya? Una serie de acciones. Ya, ese es analizar la tarea, ¿no? ¿Ya? Ese es analizar la tarea. Bueno, el objetivo es obtener información, ¿no? Para comprender las actividades que realiza el usuario, ¿no? Es una fase, hay dos fases. Uno es la captura de la información, toda esa información necesaria, que es la fase de análisis. Y tenemos la otra fase, que es la fase del modelado o la fase de especificación de requisitos, ¿no? En este caso, la fase de modelado es esa información tenemos que usar un lenguaje formal, ¿no? Una herramienta formal, que puede ser casos de uso, puede ser simplemente poner como una historia de usuario, describir formalmente lo que va a realizar el usuario. Es decir, identifica las tareas y cada tarea tienes que describirlo, ¿no? Describir, ¿no? Bueno, una tarea, realizar la matrícula, ¿no? ¿No es cierto? Donde vas a incluso poner la serie de acciones que vas a ejecutar, ¿no? Ese es un caso de uso, por ejemplo, ¿no? El caso de uso pones matrícula, ¿no? Requisito, matrícula, en este caso tarea, ¿no? Tarea, matrícula. Y luego, ¿qué información necesitas? Y los pasos, ¿no? Los pasos que vas a realizar por cada tarea, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ese sería el modelado, ¿ya? Utilizando el caso de uso, ¿ya? El análisis, o sea, el análisis propiamente dicho, cómo capturamos información, vamos a utilizar pues diferentes técnicas, ¿no? Entrevistas, por ejemplo, ¿no? Entrevista de usuario, donde vamos a preguntarle lo que necesita e información adicional. O reuniones, si son más de un usuario, varios usuarios, por ejemplo, podríamos convocar una reunión con varios usuarios de las mismas características y, bueno, ¿no? Hacerles preguntas. Ahora, si son una mayor cantidad de usuarios, donde es difícil entrevistar uno por uno, entonces vamos a tener que utilizar una muestra, ¿no? Una muestra poblacional y, y hacerles llenar un cuestionario, ya sea físicamente o a través de la web, ¿no? Le enviamos por correo, ¿no? El link, por favor, llene este cuestionario, ¿no? Hacemos un formulario, digamos, en Google, y se llena el cuestionario, ¿no? De esa manera voy a obtener información. Otra forma es observar al usuario en su trabajo, ¿no? Yo quiero saber cuáles son las actividades que realiza un cliente de una tienda comercial, como por ejemplo que venda artefactos electrodomésticos, ¿no? Entonces, tendría que observar, ¿no? Observarlos, qué actividades ellos realizan. Por ejemplo, van a comprar, ¿no? Ellos quieren comprar un televisor. ¿Qué es lo primero que hacen? Llegan a la tienda y se dirigen al área de, ¿no? Digamos, televisores, ¿no? Ahí eligen, observan, van a viendo pues las características de cada televisor, preguntan al asesor, ¿no? Qué características tiene este televisor, qué características tiene este otro, verifican precios y según la información que ya tienen, toman una decisión, ¿no? ¿No? Entonces, esa observación me va a permitir a mí de repente replicarlo en un sistema en línea, ¿no? ¿No? Entonces tengo que poner toda la información, por ejemplo, por ejemplo, todas esas preguntas que hace el usuario, qué modelo es, ¿no? Ya, toda esa información tendría que ponerlo en mi plataforma, ¿no? De tal manera que el usuario cuando quiera, ahí lo vea, ¿no? ¿Ya?
Identificar actividades en el contexto del entorno. También hay que identificar el contexto, ¿no? O sea, en qué contexto se encuentra, ¿no? Estudio de documentación actual, programa de formación, manuales de usuario, manuales, ¿no? de funciones, etcétera, 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 ¿no? Ya, en concreto, nos vemos centrar en información que necesita el usuario para realizar la tarea. O sea, qué información es necesaria para que pueda realizar la tarea. La terminología y símbolos, ¿no? Que utiliza el usuario. O sea, la terminología es muy importante. Por ejemplo, en este caso, el área, la categorización, ¿no? Las categorías, ¿no? Vamos a suponer, estamos hablando de una tienda de electrodomésticos, una tienda de productos electrónicos, ¿no? Entonces, ¿qué categorías habrían, no? Entonces yo tendría que visitar la tienda y ver qué categorías tienen, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué categorías hay? Vamos a poner línea blanca, ya, bueno, está toda la parte de cocinas, ¿no? Toda la parte de línea blanca, refrigeradoras, cocinas, hornos microondas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Ya? Podría haber el área de informática, ¿no? O sea, equipos de cómputo, ¿no? Ahí voy a ver impresoras, computadoras, laptops, tablets, ¿no? Quizá incluso celulares, ¿no? Ya, todo el área de tecnología, de repente le llaman tecnología, de repente le llaman equipo de cómputo, no sé. De repente el área de audio, ¿no? La categoría audio, sonido, ahí voy a encontrar equipo de sonido, parlantes, micrófonos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Y así por el estilo, ¿no? Es decir, yo tendría que identificar las categorías. ¿Cómo identifico eso? ¿Cómo me doy cuenta? Yendo a la tienda, ¿no? Me voy a la tienda y empiezo a anotar las diferentes categorías que tienen, ¿no? Y eso lo puedo replicar en mi aplicación, ¿no? ¿No es cierto? Entonces la observación es importante, ¿no? Ya, en este caso hay que identificar toda esa terminología y también los símbolos que usan. De repente dentro de la tienda ven símbolos para representar cada uno. Lo puedo usar como mi icono, ¿no? ¿No? ¿Cómo se realizan actualmente las tareas, no? O sea, yo voy a diseñar una herramienta que va a aplicarse a esas tareas de una nueva forma, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo se hace? Se hace de forma manual, se hace un sistema antiguo. De repente es una venta en tienda, entonces utilizan ellos un sistema de caja, ¿no? Un sistema donde se realiza el pago y la emisión del comprobante de pago. Entonces, pero en este caso, como va a ser una venta en línea, ya esa tarea de cobro va a ser diferente, ya no va a haber una persona que va a cobrar, sino el usuario va a realizar el pago por sus propios medios. Entonces, esa es una nueva tarea, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, primero cómo se hace ahora y luego cómo se hace después, ¿no? ¿Cómo va a ser después, ¿no? Los casos de uso, las situaciones, los tipos de usuario, ¿no? ¿Ya? El resultado de este análisis es una lista de tareas, ¿no? Una lista de todas las tareas que el usuario realiza, ¿no? ¿No es cierto? Y ahí viene el tema del modelamiento, ¿no? Del modelamiento. Acá, para que sea más fácil, se está proponiendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de aplicación, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? En donde el caso es un cajero bar, ¿no? Un cajero bar, en donde que es una máquina que te permite hacer recargas de tarjetas o de tickets de boleto, ¿no? Algo similar acá al Metropolitano. Vamos a respondernos unas 11 preguntas, ¿ya? ¿Ya? Estas 11 preguntas, ¿ya? Estas 11 preguntas, que justamente es lo que viene en su proyecto. Van a tener que responder estas 11 preguntas, ¿ya? Estas 11 preguntas. Para esto tenemos que analizar primero las tareas que va a realizar el usuario, ¿no? Y vamos justamente a hacer eso, ¿no? ¿Ya? Bueno, este cajero tiene ciertas características, ¿no? O sea, se van a realizar tres tipos de pagos, ¿no? Tres formas de pago y también tienes dos tipos de tickets, ¿no? Dos tipos de tickets. Ya puede ser, tienen la tarifa normal y la tarifa Bar Plus, dos tarifas, ¿ya? Tienes dos tarifas, el Bar Plus y la tarifa normal, ¿ya? Lo primero que vas a hacer, ya acá tenemos las tres formas de pago.
Puede ser en efectivo, puede ser usando una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Tarjeta ATM es la tarjeta de débito, ¿no? O una tarjeta de crédito. Y este cash es efectivo. Si es cash, tú eliges en primer lugar el tipo de ticket, ¿no? O sea, eliges cash, luego eliges el tipo de ticket, ¿no? Si eliges, por ejemplo, del tipo, ¿no? Normal, o puedes elegir el tipo Bar Plus. Cada uno tiene un precio diferenciado, ¿ya? En el caso de que elijas cualquiera de ellos, seleccionas el tipo de pago, en este caso va a ser cash, insertas las monedas, eh, insertas el monto y sale el ticket. Lo cual este es un poco que no funciona en este caso, estamos hablando de caso particular, porque no te retorna cambio. Entonces no tiene sentido que tú anotes, ¿no? Debería identificar, pero esta máquina no identifica y tienes que poner el monto, ¿no? Si pones 50 soles, debes poner 50 soles. Pero ¿qué pasa si no pones esos 50? Va a ver, acá hay un problema. Acá ya estamos detectando un problema, ¿no? ¿No? Estamos detectando un problema, porque lo que tú escribas no necesariamente va a coincidir con lo que tú has colocado, ¿no? Entonces, ahí podría haber un problema. Habrá alguna manera que la máquina verifica, ¿no? Verifica, ¿para qué estamos poniendo este paso? Deberíamos obviarlo, ¿no? Porque no está retornando cambio, o en todo caso, si vamos a ingresar un monto, debería retornar cambio, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a suponer pago con 50 soles, pero yo quiero recargar 20. Entonces debería darme 30 soles de vuelta, ¿no? Ya, bueno, ya estamos viendo problemas acá. Y acá retiras el ticket, ¿no? En el caso que sea ¿no? Por tarjeta de débito, seleccionas cualquier tipo, seleccionas ATM. Acá seleccionas el valor, obviamente, en este caso sí, porque no necesitas tú colocar qué monto vas a pagar. Insertas tu tarjeta de débito y luego escribes tu contraseña, ¿no? Porque es una tarjeta de débito, ¿no? Y te das el ticket. Acá no te va a dar vuelto, no interesa nada de eso, ¿no? ¿Ya? Este es en el caso de la tarjeta de débito. Te va a pedir un PIN. En el caso de la tarjeta de crédito es bastante similar. Lo único que varía es que seleccionas obviamente a crédito, ingresas el valor y listo, sacas la tarjeta. No te va a pedir contraseña, ¿por qué? Porque, bueno, en sí las tarjetas de crédito suelen no pedirte, ¿no? Ahora hay la SBS, ¿no? Ha implementado un requisito que determina, dependiendo del monto, ¿no? Dependiendo del monto te va a pedir un PIN, ¿no? Si el monto es bajo, no te pide, pero si el monto es relativamente alto, te pide una contraseña, ¿no? Pero esa es una política nueva. Bien, es lo que hace esta máquina, ¿no? Y ya por ahí ustedes estarán detectando ciertos problemas en esta operación. En primer lugar, es completamente rígido. Tú tienes que seguir los pasos de esa manera, si no, puedes tener problemas, ¿no? No es cierto, puedes tener problemas. Aparte de que es un poco, se dan cuenta, no es muy usable, que tienes que leerte todas las instrucciones y hay gente que está esperando, ¿no? Imagínate, tener que leerte las instrucciones, primera vez que entras, ¿no? Es todo un problema, ¿no? ¿No es cierto? Es todo un problema. Bien, las lecciones, falla crear una máquina usable. O sea, se dan cuenta, no es muy usable, es una sola dirección. El tipo, ¿por qué? Porque los diseñadores no entendieron o no les importó qué usuarios iban a realizar, qué tareas deberían llevar a cabo, o que alguien encontrara el desempeño de la máquina incorrecta, ¿no? Bien, entonces vamos a hacernos algunas preguntas tomando ese caso. Primera pregunta, ¿quién es el usuario? Hay que identificar quién es el usuario. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no? ¿No es cierto? Gustos, preferencias, características personales. En el caso de, de esta máquina, ¿quiénes son los usuarios? Cualquier persona. Cualquier persona que desea viajar en el metro, ¿no? Y es una variedad de personas, ¿no? Cualquier persona. Pueden ser pasajeros habituales que siempre utilizan el metro, pueden ser turistas que no por primera vez usan el metro y quizás nunca más, porque no es que estés visitando un país siempre, ¿no? ¿No? Hay personas que conocen un país y nunca más lo visitaron otra vez, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, con turistas. Ya, gente de negocio, bueno, en otros lugares hay gente de negocio que usa el metro porque es un sistema de transporte más rápido. Prefieren usar el metro
sus propios automóviles. Acá en el Perú como que es al revés y por eso hay un caos, ¿no? Estudiantes, en general cualquier persona, ¿no? ¿Qué antecedentes identificamos? ¿Podrían ellos no tener una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito? ¿Qué significa eso? Que ya tienen alguna experiencia con estas máquinas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué habilidades saben cómo colocar tarjetas en cajeros ATM? ¿Conoce cómo comprar en máquinas bar? ¿No? O sea, tienen alguna experiencia, ¿ya? Ese sería el usuario. Usuario es cualquiera, ¿no? Ahora, no todos los sistemas es cualquiera, ¿no? Si es un sistema, por ejemplo, para una clínica, ahí no es cualquiera el usuario. Los usuarios son médicos, personal de salud, ¿no? Enfermeras o quizás también personal administrativo, ¿no? Entonces hay ciertas características propias de ellos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hábitos en el trabajo tienen? De repente hay usuarios de que no les gusta viajar, ¿no? ¿No es cierto? Usuarios que están apurados mayormente, ¿no? Están apurados, ¿no? ¿Qué características físicas? Obviamente, en este caso, es cualquier persona, ¿no? El tamaño, el volumen, que también influye el volumen, ¿no? En el volumen, más que nada en el viaje, no en el uso de la aplicación. Pero el tamaño sí podría influir, ¿no? El tamaño de la persona. La edad podría, sí, influye también, influye porque personas mayores tienen más dificultad que personas jóvenes, ¿no? El tamaño podría influir si, por ejemplo, si la altura de los controles, ¿no? Esos controles, ¿a qué altura debería estar? Si están muy altos, las personas bajitas o personas que sufren de enanismo van a tener más problemas, ¿no? O personas muy altas igual van a tener que estar agachándose, ¿no? Entonces la máquina no debe ser ni muy alta ni muy baja para que todos puedan acceder, ¿no? ¿Ya? Y también hay que pensar dónde vas a ubicar el control para ingreso de dinero, ¿no? O sea, tiene que estar a la altura adecuada, ¿no? Bueno, eso sería identificar al usuario. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Las tareas, ¿qué tareas realiza, no? O sea, ¿qué tareas vamos a identificar, no? O sea, todas las tareas que el usuario realiza en una actividad, ¿es necesario tenerlos presentes o hay algunas que no? Bueno, vamos a interesarnos por aquellas tareas que se puedan automatizar, que sean importantes para la automatización, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El Zoom. Eh, la matrícula de rezagados, se podría decir, más que rezagados, por ejemplo, de personas que tuvieron problemas con el Zoom. Es una matrícula presencial, ¿no? Eso también, esa matrícula de aquellas personas que tuvieron problemas con Zoom, ¿debería automatizarse o debería ser como es ahora, presencial? ¿Qué dicen ustedes? De repente les convendría a ustedes más que esa matrícula sea también automatizada, ¿no? O sea, tuvieron problemas de matrícula, o podrían no, de repente el problema ha sido otro, ¿no? O sea, no se pudieron matricular porque el problema ha sido algo, por ejemplo, no sé, a ver, qué podría haber pasado, ¿no? Eh, no, un problema X, no sé, un problema X, ¿no? Que no pueden matricularse vía en línea. Vamos a suponer, no tienen internet, o sea, no hay forma de que ustedes se puedan matricular, o sea, no pueden acceder. Debería haber una modalidad presencial, ¿no? Entonces, hay cosas que no necesariamente tienen que automatizarse, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que elegir qué puedo automatizar o qué debo automatizar, ¿no? Más que puedo, qué debo automatizar, ¿no? Y qué no debo automatizar por el momento o nunca, ¿no? También la importancia, ¿no? Que hay tareas más importantes que otras, ¿no? ¿Ya? Y para eso también hay que observar a los usuarios, ¿no? En el caso del bar, hay viejas tareas y nuevas tareas, ¿no? Viejas tareas. Por ejemplo, vamos a poner no este ejemplo, vamos a poner el caso del Metropolitano. ¿Qué tareas ustedes realizan en el Metropolitano ahorita? O el tren eléctrico. ¿Qué tareas realizan? Ven, alguien que haya viajado o haga uso del Metropolitano. ¿Qué tareas realizan ahorita con esa máquina?
¿Nadie viaja? Recargar la tarjeta, ¿no? Claro, recargar tarjeta, ¿no? Es una tarea la más frecuente, ¿no? También puede ser la de renovar tu medio pasajero cada año. Ya. ¿La renovación se hace en la misma máquina o tienes que ir a estación central? No sé. Hay algunas nomás, en algunas estaciones puedes ir a la boletería y tienes que presentar tu carnet y tu DNI para que te renueven. Ya, ya, ¿es por primera vez No, o la renovación? si vas por primera vez, eh, Ya, no, si vas por primera vez te cobran un monto, pero siempre es de manera presencial con una persona. y si quieres renovar, Ya no igual. te cobran, ¿no? Ya no te cobran, pero sí siempre es con una persona, no es una Ah, máquina ya, ya, automatizada. ya. Por ejemplo, esa es la tarea. Esa es la tarea que no han decidido no automatizar. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad, ¿no? ¿No es cierto? O sea, la tarea de sacar la tarjeta, ¿no? De carnet universitario, o sea, el medio pasaje, han considerado que sea presencial. ¿Por qué? O sea, mejor dicho, con una persona, con un humano, ¿no? O sea, no automatizado. Por una sencilla razón, validar, ¿no? ¿No? Hay que validar, o sea, ¿cómo tú validas? ¿Cómo validas tú de que la persona realmente sea la que realmente cumpla los requisitos para tener medio pasaje? Tendría que mostrar su carnet universitario, ¿no es cierto? Para que lo identifiquen si eres tú, ¿no? O sea, miran tu cara, miran el carnet, ya está, ahí te dan tu tarjeta, ¿no? ¿No es cierto? Ese, por eso no se ha automatizado, han considerado no automatizar. Ahora, ¿podría automatizarse? Sí, podría automatizarse, ¿no? Pero tendría que haber alguna validación biométrica, ¿no? ¿No? O sea, tener una base de datos de los universitarios de todo el país, en primer lugar, ¿no? Lo cual es un poco complicado, ¿no? Segundo, ¿no? Ahora, eso lo podría dar la SUNEDU, ¿no? O sea, la SUNEDU podría dar una base de datos de los que están activos, ¿no? Ahora, una vez que están activos, tendrían que tener algunos datos biométricos de los usuarios, por ejemplo, el rostro o la huella digital. Entonces, podría yo poner ahí un sensor de huella para que el usuario ponga su huella digital y entonces valida de que es la persona que está pidiendo la tarjeta. O un reconocimiento facial, ¿no? O sea, una cámara que te haga reconocimiento facial, lo compare con la base de datos y si coincide el patrón del rostro, entonces autorizado, te da tu tarjeta. Pero eso es costoso, requiere máquinas más sofisticadas y también más tiempo, ¿no? O sea, mientras tú estás haciendo todo ese proceso, la gente que está haciendo cola te va a estar diciendo, oye, apúrate, ¿no? O sea, te va a fastidiar, ¿no? Entonces, por eso me imagino que consideraron no automatizar, ¿no? ¿No? Mejor presencial, ahí entonces ya con un humano, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Pero sí puedes sacar una tarjeta nueva, ¿no? O sea, para eso no necesitas tú identificarte, ¿no? O sea, puedes comprar tarjetas en estos cajeros, ¿no es cierto? ¿No? Tú puedes comprar tarjetas. Ya, esas son las viejas tareas. ¿Qué nuevas tareas les gustaría que tenga? O sea, van a diseñar un nuevo bar. ¿Qué nuevas tareas? Un nuevo bar, ¿no? Un nuevo sistema. No estamos hablando del bar, estamos hablando del metropolitano, que es una realidad que más conoce. ¿Qué nuevas tareas? Por ejemplo, podría a mí interesarme hacer recargas con tarjeta de crédito, ¿no? No tengo efectivo. Puede ser tarjeta de crédito. Puede ser con tarjeta de débito, ¿no? Podría ser una nueva tarea, ¿no? Que me permita hacer eso. Otra tarea, bueno, otra funcionalidad que me dé vuelto, ¿no? O sea que yo podría ingresar el monto de lo que quiero recargar. Tengo 100 soles, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago con 100 soles? Ahorita, por ejemplo, tú metes un billete y todo te lo recarga, ¿no? ¿No es cierto? Si metes 100 soles, te recarga los 100 soles. Pero tú no querías recargar 100. Entonces, ¿qué haces si no tienes sencillo? Estás preguntando a la gente, le cambio, por favor, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un problema, ¿no? Entonces, una otra funcionalidad que podríamos nosotros pedir, que la máquina te devuelva, ¿no? Y que te permita a ti ingresar el monto, ¿no? ¿No? Entonces, es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas características adicionales, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo aprenden las tareas? Bueno, en este caso, la tercera pregunta, ¿no? Es ¿cómo se aprenden las tareas? En primer lugar, para realizar estas tareas, vamos a suponer,
En el caso de un sistema, vamos a suponer, un sistema contable, ¿qué necesita conocer el usuario? Contabilidad, ¿no? Si no es un contador, no podría usar, ¿no? O tendría mucha dificultad en usar. Tendría que aprender, en primer lugar, ¿no? Los temas contables, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? En el caso del Zoom, ¿qué necesita conocer el usuario? O sea, ¿cómo aprende, ¿no? Necesita, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no requeriría, no debería requerir capacitación, ¿no? O sea, para poder matricularte, tú deberías entrar al sistema y usar, no necesitas, ¿no? No deberías necesitar, ¿no? No deberías necesitar entrenamiento de ningún tipo, ¿no? En el caso de algunos sistemas sí, pero en el caso específico del Zoom, no deberías tener, ¿no? Igual sucede con el metropolitano, ¿no? Tú debes llegar y usar el sistema, ¿no es cierto? Porque capacitar es imposible, se podría decir. ¿Cuántos usuarios tiene el metropolitano? ¿10, 100, 1000, millones? Yo consideraría millones de personas, ¿no? ¿Cuántas personas viajan al día, no? Entonces, pretender capacitarlos sería bastante costoso, ¿no? Y digamos imposible, porque siempre tendrías que estar capacitando a la gente, ¿no? Porque hay personas. Ahora, ¿cómo capacitas a los turistas, no? O sea, ya, capacitamos a todos los limeños que hacen uso del metropolitano, pero viene gente de afuera, viene de otros departamentos. ¿Mm? Ponte a capacitarlos, pues. Vienen de otros países, ponte a capacitarlos. La cosa ahí, ya, o sea, no pensar en ese caso en capacitación, no puede darse ese caso, ¿no? Por lo tanto, las tareas deben ser simples y similares a sistemas que ya han usado alguna vez, similar a cajeros automáticos, a dispensadores de alimentos. O sea, aprovechar quizá esa experiencia que puede tener el usuario, ¿no? ¿Dónde se realizan las tareas? En este caso también es importante tener presente esto, ¿no? Oficina, laboratorio, punto de venta, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, habíamos comentado en caja, ¿no? En caja de cualquier establecimiento, ya sea bancos o tiendas. Hay gente que puede estar esperando y va a estar presionando, ¿no? Si es un cajero automático, adicional a eso, hay que tener cuidado. Hay un tema de seguridad también por la contraseña, por los datos sensibles que pueden estar, ¿no? A la vista de cualquiera, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Se requiere confidencialidad, ¿no? Usuarios bajo estrés, sí, hay usuarios que están apurados, ¿no? ¿El medio ambiente tiene efectos sobre los usuarios del sistema? Sí, cuando hay ruidos, te desconcentras más rápidamente, ¿no? ¿No? O sea, no puedes estar muy concentrado, entonces la aplicación debe ser bastante sencilla, ¿no? ¿No? La luz también influye, ¿no? Influye, si es un lugar donde la luz cae directamente sobre la pantalla, va a dificultar y cosas por el estilo, ¿no? Las personas tienen manos sucias, resbalosas, húmedas, por ejemplo, están en un laboratorio, un taller mecánico que van a usar un sistema. Entonces, habría que también pensar en la parte física, ¿no? O sea, teclados a prueba de derrames, ¿no? Hay teclados que son completamente herméticos, ¿no? Son como membrana de Hebe, ¿no? De Hebe, de silicona, donde si cae el agua no pasa nada, ¿no? ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. En este caso del metro, ¿dónde se da? Se da en la estación, ¿no? Estación del metro. Hay mucho ruido, no sé, mala idea sería implementar respuestas basadas en voz o en sonidos, ¿no? Hay usuarios viendo sobre el hombro, o sea, no es privado, y los datos confidenciales deben estar protegidos, hay poca iluminación, ¿no? Ahora, relación usuarios-datos, o sea, se refiere a que los datos personales, se utilizan datos personales, ¿no? De los usuarios, si esos datos se almacenan o no se almacenan en la máquina, ¿no? Por ejemplo, siempre se accede desde la misma máquina. Bueno, si es un sistema, estamos hablando del sistema contable, el contador va a acceder de su estación, siempre. Pero si es un sistema de caja, de repente la caja es donde te asignen, ¿no? Estás en un supermercado y el supervisor te dice, bueno, vete a la caja 3 y al día siguiente te dice, vete a la caja 1. O sea, no utilizas tú una sola caja, ¿no? Única, ¿no?
Ahora, los usuarios se mueven entre cajas, ¿sí? Los usuarios se mueven una u otra caja, ¿no? O sea, no hay una caja única, ¿no? El tipo de moneda que se utiliza, acceso remoto es requerido, ¿no? Si sí o no, ¿no? ¿no? Acceso a los datos es restringido, hay tema de seguridad. En el caso del cajero del Metropolitano, los usuarios usan cualquier máquina, no hay una máquina exclusiva para un usuario. Hay muchos usuarios que acceden en la misma máquina. La información no se almacena en la máquina, sino se almacena en una tarjeta. Si pierdes la tarjeta ya fuiste, ¿no? Ya. En este caso particular, como permite el pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, entonces sí hay datos restringidos, hay datos como contraseñas, ¿no? Que son restringidos, ¿no? ¿Y se requiere acceso remoto? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque como tú validas la contraseña de tu tarjeta de crédito ATM, ¿no? Son diferentes bancos, entonces tiene que validar. Entonces se requiere acceso remoto, ¿no? En el caso del Metropolitano, creo que no. Creo que no, ¿no? ¿Qué otras herramientas tiene para realizar las tareas? ¿No? Habrá otras herramientas. En el caso del Metropolitano, no existen otras herramientas. Si tú quieres viajar en Metropolitano, no hay forma de viajar sin tarjeta, ¿no? O puedes viajar sin tarjeta. No puedes, ¿no? Tienes que tener una tarjeta. En el caso de la matrícula, ¿pueden matricularse usando otra forma? Digamos que sí, ¿no? La alternativa de matricularse presencialmente, pero solo en los casos, ¿no? Que no pudieron matricularse, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunican los usuarios? Es decir, hay aplicaciones que te permiten a ti comunicarte con otros usuarios en la aplicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú quisieras ver películas en Netflix, pero quisieras ver películas en grupo. Hubo un tiempo que sí había una forma de que tú coordinabas con otros amigos y salía una especie de chat donde tú podías estar viendo y comentando, ¿no? O sea, ver películas en grupo. Ahora se puede, no se puede, ¿no? ¿No? O sea, pero en ese caso los usuarios se comunicaban, ¿no? Se comunicaban entre sí a través podría ser de voz o incluso podría ser a través del chat, ¿no? ¿No es cierto? O sea, quieres ver una película con alguien, entonces se puede implementar eso, ¿no? En el caso del Metropolitano, la comunicación entre usuarios, si bien es cierto, sí hay comunicación, la gente está conversando, pueden conversar, pueden preguntar, pero es irrelevante, ¿no? Para las tareas es irrelevante, ¿no? ¿Cada cuándo realizan las tareas? Bueno, esa es la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Hay usuarios más frecuentes, otros menos. En el caso del Metropolitano, hay personas que utilizan todos los días, hay personas que utilizan de vez en cuando, hay personas que utilizan una sola vez en su vida, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los límites de tiempo? Bueno, hay un tiempo límite en que se debe realizar la tarea, ¿no? Por ejemplo, en un supermercado los tiempos son bastante cortos, ¿no? Son bastante cortos, entonces hay que tener ahí el tiempo de respuesta debe ser inmediato. En el caso del BART o el Metropolitano, todos los usuarios están apurados, ¿no? ¿No? Están formados en colas, las transacciones deben tomar menos de un minuto, ¿no? O sea, eso es lo más rápido posible, ¿no? ¿No? Y debería hacer la tarea en cualquier orden, ¿no? ¿No es cierto? No en un orden determinado, ¿no? O sea, podría ser en cualquier orden, que sería lo ideal. ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? Bueno, ¿qué pasa si cometes un error? ¿Qué pasa si hay un error ahí? Bueno, tendría que haber alguna estrategia para recuperarte del error, ¿no? En el caso del Metropolitano, hay un problema. Por ejemplo, si tú recargas y sacas la tarjeta antes de tiempo, no se guardó la recarga, ¿no? ¿No es cierto? Y te bota un ticket para irte a reclamar a la estación central para que te devuelvan el dinero, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? ¿Y qué pasa si no sabías y no tienes dinero en ese momento? Todo un problema, ¿no? ¿Ya? Bien, eso sería lo que ustedes van a tener que responder en su proyecto. ¿Ya? ¿Está bien? Eso sería.
Bueno, los escenarios les comenté, es una narrativa de las actividades que tú vas a realizar para realizar una tarea, ¿no? ¿Ya? También eso es lo que van a tener que hacer en su proyecto. Bien, bien, jóvenes. Hemos hecho 2 temas en un día porque la idea es que esto quería que ustedes lo tengan presente porque es lo que van a tener que hacer, ¿ya? A ver, la asistencia. Sí. A ver, vamos a ver la asistencia antes que